Saludos a todos, mi nombre es Eli Quintana, soy un estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska y en este momento estoy eh, revisando básicamente el módulo HackerRank para Python en su dominio de matemáticas, ¿no? Habíamos básicamente resuelto hasta donde aparecía el Deep Mode, pero vamos a continuar básicamente con el módulo de las potencias, ¿no? Mm, las potencias. Hay dos formas de calcular las potencias en Python. Una forma es utilizando el módulo de matemáticas. Esa building function. Pensaba que mediante la función POW, este básicamente sería la base y este sería el exponente. La otra forma es utilizando básicamente dos asteriscos, base, exponente, y es exactamente lo mismo, ¿no? El módulo POW también puede utilizar un tercer argumento que básicamente sería para calcular el residuo luego que se calcula la potencia, pero todo eso lo vamos a obviar. Eh, Recientemente básicamente hice la solución sin utilizar nada que ver, ninguna de estas cuestiones. Simplemente aquí básicamente estoy metiendo los datos del standard input y he creado una lista de 3 elementos. eh, Y básicamente se me pide, disculpen, básicamente que calcule teniendo dos números, dos líneas. La primera línea básicamente sería la base, sería el exponente, la potencia, y después calcular el módulo o el residuo después de calcular la potencia, ¿no? Es decir, 81, o sea, 3 a la cuarta es 81, y si calculamos el residuo de 5, sabemos que 80 es divisible entre 5, y básicamente 1, básicamente sería el residuo, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo aquí, ¿no? Bueno, ahora sí, la forma en que hay dos formas de solucionarlo. Voy a utilizar sin utilizar la función POW. Aquí simplemente estoy creando una lista con las diferentes entradas, ¿no? Mediante raw input, y simplemente lo uno a la lista que tengo. Y luego el primer elemento sería la base y lo elevamos al exponente, que sería el segundo elemento de la lista. Y luego, mediante este simbolito, que básicamente es el residuo, básicamente una vez que tenemos esta cuestión calculada, que eso se hace primero sin utilizar. Cuando no hay paréntesis, lo primero que hace es la exponenciación. Luego se calcula lo que son el residuo, y básicamente eso es lo que hace que se resuelvan los dos casos de este problema. El problema que sigue, no sé exactamente de qué se trata, vamos a ver. Dice que en Python los números pueden ser tan grandes como la memoria de la máquina, no hay ningún límite, y básicamente pueden llegar hasta 2 a la 31, ¿no? Eh, pero cuando el número es mucho más grande, se utiliza un formato especial, que es el formato long. Exactamente, ¿no? Y dice que este nos dan 4 diferentes números, y básicamente lo que nos piden es básicamente calcular la suma del primer número elevado al segundo, y luego el tercero elevado a la cuarta, ¿no? El cual nos da un número gigantesco, ¿no? Y el cual requiere básicamente un número de tipo no entero, sino un tipo long, o un tipo largo. Entonces, la forma en que resolví este problema, aquí ya estoy utilizando, leyendo el archivo del standard input, y simplemente hago un casting
Esto básicamente lo habíamos visto un casting. Usualmente el casting hay casting de enteros, hay casting de float, hay casting de string, pero en este caso estamos haciendo un casting a long. Entonces esos long simplemente lo sumamos y ya, eso es todo lo que se nos pide hacer en este módulo, que básicamente es un tipo especial para básicamente utilizar números muy grandes, ¿no? Esta es una máquina de 32 bits y esta máquina no soporta mucho, pero estos cálculos se hacen a nivel del servidor, ¿no? Y bueno, y finalmente eh, se nos da básicamente un triángulo. Tenemos que escribirlo en dos líneas, ¿no? Se nos da un entero y tenemos que hacer un triángulo del tamaño n-1. O sea, si este triángulo es de 5, el triángulo la primera línea sería 1, la segunda línea sería 2, 2, la tercera 3 veces 3 y 4 veces 4, hasta básicamente tener el valor de n-1, ¿no? La manera en que resolví este problema fue la siguiente. Utilicé una expresión lambda. Ok, ¿cómo funciona las expresiones lambda? Bueno, primero hice lo que es una suma. Una suma el sum básicamente nos toma ¿cómo se llama? Se llama una lista y suma todos los elementos de la lista. Luego utilizo la función map, que básicamente tiene dos argumentos. El primer argumento, creo que lo hemos visto antes, es una función y el segundo es una lista, ¿no? Y básicamente el lambda x, dos puntos, básicamente lo que nos va a hacer es utilizar esta función matemática a una lista de números, y el resultado de todo este enredo básicamente sería los diferentes números que vamos a ver en la lista, ¿no? Y básicamente eso sería todo lo que nos... todo lo que no... Y básicamente tenemos que hacerla en dos líneas, por eso es que tuve que usar esta función un poco complicada, ¿no? Que aparece básicamente en las discusiones del Python. Entonces, así concluimos así el módulo de matemáticas y vamos al siguiente módulo, que es el módulo de las herramientas para hacer bucles. Entonces, básicamente estamos explorando el itertools, que es una herramienta especiales para hacer bucles. Y existen varias, básicamente la primera función del módulo itertools sirve para calcular lo que se llama el producto cartesiano de dos listas, o no listas, sino dos, eso se llama en inglés estructuras de datos, las cuales se pueden hacer bucles, ¿no? Las estructuras de datos que se pueden hacer bucles serían las listas, los tuplos, las cadenas también se le pueden hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el product, básicamente, lo que dice es que calcula productos cartesianos entre dos estructuras de vasos que se pueden, ¿cómo le digo? Se pueden hacer bucles, y básicamente es equivalente a bucles for anidados, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, primero para importar un módulo en Python, pues, usamos la palabra from itertools, import product, o podemos decir simplemente import itertool y luego cuando utilizamos el product, eh, eh, utilizamos itertool.product, ¿no? Para invocar la operación, ¿no? Estos ejemplos están un poquito enredados, vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Tenemos básicamente dos listas, la lista 1, 2 y la lista 3, 4. Y el producto cartesiano de esta lista
va a ser otra lista, la cual va a contener tuplos. Entonces el tuplo de esta lista serían, por ejemplo, el primer producto con cada uno de los elementos del segundo, es decir, el primero sería 1, 3 y 1, 4, y después vendría el 2, 3 y el 2, 4, ¿no? Básicamente los tuplos que forman la lista. Y ese sería el producto cartesiano de la lista, ¿no? Entonces, para resolver este problema, básicamente son básicamente dos tuplos, así que sería A igual input. ¿Estamos en qué? Estamos en inglés. Ajá. Sería input. Input, rayita abajo. Disculpa, raw input sería solo. Sería raw input. Punto split. Básicamente eso es lo que sería. Y B sería exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlo en vivo a ver cómo nos queda este código. En vez de A, aquí sería B. Y para podemos hacer import itertools print itertools, ¿verdad? itertools.product. Esto no va a funcionar, no debería funcionar. Básicamente obtendremos básicamente la lista que tenemos arriba, exactamente esto. Ok, vamos a tener un objeto tipo itertool for I in itertools. Vamos una S aquí. Igual. No. Sí. Más o menos para que vean cómo se ve. Ven que es lo mismo, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Podemos poner S igual esto. Entonces sería S igual S más igual paréntesis más I, ¿verdad? I más I, ¿verdad? Entonces aquí podemos 0, bueno, sea bonito, ¿no? Coma, o como espacio, tenía espacio, 1, espacio, espérense. A ver si se ve bonito. Se ve bonito. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Simplemente importamos básicamente la herramienta itertools. O yo puedo decir from itertools. Import product. Ok. Ok, entonces luego importo básicamente los dos tuplos. Bueno, en realidad aquí estamos hablando de dos listas. En cada una de las líneas hay una lista y están separadas por espacio, ¿no? Split utiliza un argumento, vamos a recordar,
básicamente que es el separador, pero sabemos que cuando se omite el argumento, el separador es un espacio. Entonces, el A sería básicamente sería eso se llama una lista de dos y la B sería otra lista de dos elementos. Y luego creamos una cadena vacía. Y luego utilizamos básicamente un bucle, el cual le va a añadir a la cadena vacía un paréntesis, luego el primer elemento del primer tuplo del producto AB, no el primer de un tuplo del cuestión AB, luego viene una coma con espacio, bueno, viene el segundo elemento del tuplo y seguido por un paréntesis y seguido por un espacio para cada uno de los elementos de este producto cartesiano que sabemos cómo se calcula y después se imprime ¿cómo se llama esto? La, la cadena vacía, ¿no? Que contiene los elementos del producto cartesiano. Como esto va a tomar una eternidad, yo prefiero dejar eso tranquilo y feliz. Y vamos a ver qué fue lo que hice anteriormente. Sí, básicamente, bueno, eso fue lo que hice fue ahorita. Vamos a ver qué fue lo que hice hace varios meses atrás. Apuesto que hice algo más complicado, ¿no? Es básicamente, bueno, es algo parecido, la única diferencia que en lugar de separar los dos elementos del tuplo, convertí el tuplo en una cadena, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Ok, luego que hemos terminado vamos a ver lo que son las permutaciones. Entonces las permutaciones son diferentes combinaciones de elementos, ¿no? La forma que podemos combinar los diferentes elementos de una lista o de una estructura de datos que sea, la cual podemos realizar un bucle, ¿no? Que son las listas, los tuplos, las cadenas, ¿no? Y básicamente la forma en que realicé este, esta cuestión es que simplemente, esto no es necesario split, no es necesario, y simplemente hice lo que son las diferentes permutaciones. Básicamente lo que nos piden es que nos da una entrada y entonces nos da un número de, ¿cómo le explico? De combinaciones de dos caracteres para esta cadena hack. Y básicamente eso nos piden que la misma aparezca cada combinación separada por líneas y que estén ordenadas alfabéticamente, ¿no? Entonces la forma en que realicé esto, creo que va a ser algo un poquito complicado, fue que claro, utilizo básicamente, importo básicamente las permutaciones del módulo itertools. Luego importo lo que es la entrada mediante el raw input y separo y convierto esto en una lista separada, básicamente separo por espacio. Y luego utilizo el módulo de permutaciones. El primer elemento básicamente es una cadena que básicamente es el primer elemento y el segundo elemento, el cual es una cadena, la cual convierte a un casting a entero para el segundo elemento. Luego ordeno esta lista y luego voy añadiendo, creo una cadena vacía, hago una iteración de cadena vacía y luego lo que hago simplemente es añadir
cada uno de los elementos ¿cómo le explico? De esta cadena de Liter Tools, y simplemente lo imprimo, ¿no? Y básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hacer un bucle con básicamente elementos ya permutados, ¿no? El siguiente reto básicamente son las combinaciones, ¿no? Las combinaciones, a diferencia de lo que son las permutaciones, ¿cómo le explico? Entonces digo que las permutaciones eh, pienso que se pueden repetir las secuencias, pero en las combinaciones creo que no. Creo que es la diferencia entre uno y otro. Hace la diferencia entre las permutaciones por ejemplo, 1-2 es permitido 2-1, pero en las combinaciones no es permitido, por ejemplo, el 2-1 si ya el 1-2 existe, ¿no? Básicamente no se puede cambiar lo que las, las permutaciones. Además, básicamente se eh, permite, básicamente, ¿cómo le explico? Cuando hay una cantidad de 2, en las combinaciones se permiten elementos únicos también, ¿no? Por eso cuando hay un hack de 2, se permite la A, se permite la C y la H. Esto está ordenado alfabéticamente. Y luego las diferentes combinaciones sin que haya una repetición cuando está el orden inverso, ¿no? Entonces la manera como la cual yo resolví, me costó algo de trabajo resolver esto, es que simplemente utilizo un range con el segundo parámetro numérico más 1, por supuesto, y voy básicamente analizando cada una de las combinaciones posibles e imprimo básicamente las diferentes combinaciones que hay, ¿no? Entonces, eso son lo que son las combinaciones, ¿no? Después, las combinaciones con reemplazo. eh, a diferencia de lo anterior, se permite, ¿cómo le digo? Eh, Se permite básicamente que dentro del elemento, ¿cómo le explico? Que se puede hacer el bucle. Por ejemplo, en la palabra hack se permite básicamente que cada uno de estos elementos pueda repetirse. Es decir, que la combinación AA, la cual no era posible ni en las combinaciones, en las permutaciones simples, se permita, ¿no? Al igual que el elemento CC, el elemento HH y el elemento KK, ¿no? En la palabra hack. Entonces, la manera en que yo resolví esto fue que yo simplemente, primero, básicamente importo lo que es el método de combinaciones con reemplazo desde el módulo itertools. Obviamente importo mi entrada del standard input y luego utilizo básicamente los dos elementos, básicamente la cadena y el número y el largo de las permutaciones, y luego simplemente imprimo cada una de las diferentes, porque esto nos va a dar una serie de listas. Entonces el join lo que hace básicamente es que estas listas, no listas, tuplos, sean comprimidos a un string, ¿no? Y básicamente esa es la razón por la cual estoy utilizando el join
el cadena vacía punto join para básicamente convertir los tuplos a cadenas, ¿no? Cadenas sin espacio, ¿no? Entonces, ¿qué más sigue en el itertools? Yo solamente voy a terminar en el itertools en este video. 93, comprimir una cadena. Entonces, dice que tenemos una cadena y luego básicamente la salida básicamente es una, no sé cómo sería. Dice que tres veces. Ok. Nos dan una cadena de números. Y entonces el primer carácter aparece una sola vez. Y eso es lo que representa este tuplo. Luego el segundo carácter, que sería 2, aparece 3 veces. O sea, ponemos el número 3 seguido por el carácter 2. El siguiente carácter aparece, que sería 3, aparece solamente una sola vez. O sea, una vez 3, 3. Y luego los dos últimos caracteres son unos que se repiten, ¿no? Y esto aparecen dos veces. Entonces la función del módulo itertool que nos permite hacer ese tipo de análisis es la función, es el método o la función o el método group by del itertool. Entonces la manera en que resolví este problema fue la siguiente. Primero importo el módulo group by del módulo itertool. Luego importo mi querida, como siempre, la entrada del estándar input. Utilizo básicamente, luego creo una cadena vacía y luego hago esto que ven aquí este es un bucle anidado. Básicamente, primero estoy haciendo un bucle en otro bucle que sería esta es una lista, una comprensión de lista. Vemos que estoy haciendo una lista de algo que llamo G para dentro de este bucle. Entonces, este group by es un diccionario y este diccionario lo que nos va a crear básicamente es tenemos aquí eso se llama la clave y el valor de este diccionario que vemos aquí. Y básicamente lo que haríamos es que en esta cadena, primero abrimos paréntesis, luego vemos lo que es el largo. Este es el key value, ¿no? Este es la clave, este es el valor. Luego vemos esto es lo que vamos a crear, una serie de tuplos de cierto largo dentro de esta comprensión de lista. Y básicamente el largo de esta lista representa el número de elementos repetidos. Luego vemos una coma, un espacio. Luego vemos el segundo elemento aquí sería básicamente el valor. El valor y luego cerramos y obviamente eso es lo que imprimimos, ¿no? Que sería básicamente el número de repeticiones, luego el valor, ¿no? El valor dentro de la cadena, ¿no? Entonces el que sigue en esta cuestión son los iterables and iterators. Entonces dice que la entrada tiene 3 líneas. La primera línea es un entero n que denota básicamente el largo de la lista.
Luego la siguiente línea es básicamente una serie de letras en inglés, en minúsculas. Y la tercera básicamente representa un entero que denota el número de índices para ser seleccionados, ¿no? Entonces, en la explicación tenemos que la entrada son estas tres líneas, ¿no? Un entero en la primera y la tercera, y en la segunda ¿cómo le explico? Una lista de letras separadas por espacio. Entonces, todos los tuplos posibles de 2 de los índices del 1 al 4 serían 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿ok? 2, 3, 2, 2, 4 y 3, 4, ¿no? Esos son los diferentes, bueno, estos son índices del 1 al 4, ¿no? Aunque en Python sería del 2, del 0 al 3, ¿no? Pero bueno, entonces lo que nos están preguntando es cuántos de estos índices, iniciando y basados en 1, tienen el índice 2, ¿no? Entonces, vemos que hay de estas 6 combinaciones, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaciones. Estas 6 combinaciones, están viendo cuál tiene el índice 1 o 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 6 contienen básicamente ya sea el índice 1 o el índice 2. Entonces eso es lo que en realidad nos están preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los dos índices más frecuentes, ¿no? O por la probabilidad de tener cada uno de los índices. Entonces, la forma en que yo resolví esto es utilicé los módulos Combination y iFilter. Luego, calculo no me interesa saber el largo de la lista, así que no me interesa, yo pongo raw input. Luego, capturo el largo de la lista utilizando el raw input y separando por espacio. Luego, a un casting a entero de la tercera línea. Y luego creo dos variables, una variable counter y una variable positiva. Luego hago un bucle donde hago todas las posibles combinaciones de esta lista que he creado. Y el segundo parámetro, o sea, el largo de cada una de las combinaciones, n, básicamente sería el segundo argumento de la lista. Esto con una serie de listas. Luego hago un bucle con esa lista y voy añadiendo uno en cada una de las iteraciones de este bucle. Y luego si la A de esta lista está en I, entonces hacemos un valor, a la variable positiva se le añadimos un valor de 1 y luego imprimimos el número de positivos entre el número ¿cómo le digo? El número total de combinaciones que existen y básicamente eso es lo que tenemos que imprimir, ¿no? Vamos a regresar a ver. Exacto. Y eso es todo lo que queremos saber, ¿no? Y básicamente eso sería básicamente la respuesta de este problema, ¿no? Finalmente, para terminar el módulo de ITERTools, hay un programa que se llama Maximize, que es relativamente difícil. Dice que eh, tenemos una entrada primero tenemos una línea de dos enteros K y M separados por un espacio. Luego la siguiente línea hay una serie de líneas K
de enteros seguidos por una serie de números en una lista, ¿no? Entonces el formato de salida es el valor de lo que es el valor maximizado, ¿no? De la lista, ¿no? Entonces, en cada uno de estos elementos de estas listas, eh, elevamos al cuadrado cada uno, es lo que eso nos pide, de cada una de estas tres listas elegimos el elemento máximo, luego elevamos al cuadrado cada uno de los elementos máximos, los sumamos, y luego básicamente calculamos el residuo utilizando este porcentaje, ¿no? Del segundo valor de la lista, ¿no? Entonces la forma en que yo hice esto me costó un poco de trabajo, fue la siguiente. Primero, importo básicamente la función, el método producto del módulo ITERTools. Luego, utilizando el mapeo, creo mis elementos K y M, ¿no? Los cuales convierto ambos enteros, ¿no? Y separo básicamente utilizando el split del raw input y con una lista vacía. Luego, utilizando la función xRange, en la cual creo una lista con X cantidad de valores, voy a añadir a la lista vacía utilizando el map. Básicamente, el map básicamente me crea otra lista donde voy a estar añadiendo una serie de listas y esa lista, cada uno de esos elementos, primero esta lista la convierte entero y luego le aplico una función a dicha lista mediante la función lambda, donde estoy elevando al cuadrado cada uno de los elementos de la lista, excepto el primero. Luego voy a calcular el valor máximo de esa lista que obtuve. Primero calculo lo que es el producto interno de los elementos de dicha lista. Y a cada uno de estas cuestiones le calculo lo que es la suma de este producto cartesiano. Y luego calculo el residuo a cada uno de los elementos de esta lista. Y finalmente calculo el valor máximo de esta lista con la función máximo. Y así es como resolví este problema. Y con esto básicamente termino el módulo de ITERTools. Y en el siguiente módulo vamos a hablar acerca de las colecciones de Python, ¿no? Y con eso termino este video del HackerRank. Espero verlos en una próxima ocasión y les insto a que practiquen el HackerRank. Si tienen algo de dinero que les sobre, me pueden mandar a mi cuenta Patreon o a mi cuenta PayPal y les pido básicamente que aprendan Python, ¿no? Que de todos los idiomas de programación creo que es uno de los mejores.